¿Qué dice tú del rincón colombiano? La verdad, están bajas o notas, pero hay algunos que rescatan. Por ende, lo del simposio va a quedar más para el final, porque va a haber algunos que sí necesitan, pero otros que sí fueron y no necesitan. Entonces, al final nomás les voy a colocar esos 5 puntos. No como mis alumnos de cirugía que sí se fueron a la mierda todito y se les voy a colocar la nota en este parcial. Vamos a continuar lo que viene a ser iniciando el tercer módulo. Si se dan cuenta, empezamos el esófago, todas las patologías, traumas, etc., hasta el duodeno. Y vamos a ver la hemorragia digestiva alta. ¿Qué es lo que sucede cuando las enfermedades siguen evolucionando? No hay un correcto diagnóstico, no hay un correcto tratamiento, o en su defecto el paciente es poco interesado con su salud. Y podemos ver un poco el recuerdo de lo que viene a ser la anatomía del estómago, lo que es el músculo gástrico, la unión esófago-gástrica, el esfínter pylórico, el fígado como tal, todo lo que viene a ser la curvatura mayor y curvatura menor del estómago, y hasta lo que vienen a ser las porciones del duodeno, hasta el ángulo de Treitz, el ligamento de Treitz, o la flexura duodeno y eyunal. ¿Alguien sabe por qué este punto es importante en la hemorragia digestiva alta? ¿Alguien? ¿Por qué está ahí con círculo? Lo delimito y por qué pregunto. Porque según la nomenclatura, la literatura y los estudios realizados, hasta este punto se considera la hemorragia digestiva alta, que puede iniciar en el esófago, en todo el estómago o en las 4 porciones del duodeno, hasta el ligamento váculo del Treitz. Hasta ahí es considerado una hemorragia digestiva alta. De aquí en adelante, todo lo que viene a ser el yeyuno, íleo, proximal, terminal, que viene a ser una hemorragia digestiva baja. ¿Cuáles son las causas más comunes de esta hemorragia digestiva alta? Miren, lo que vienen a ser úlceras tanto gástricas como duodenales. Una de las principales, por no decir la principal causa de esta enfermedad, pueden ser también varices esofágicas, gastropatía, esofagitis, gastritis, duodenitis erosiva, síndrome de Weiss, angiodisplasia, etc. ¿Cuál va a ser la característica clínica que este paciente puede referir? La hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Simplemente la presencia de sangre o coágulos de sangre en lo que viene a ser el vómito. Son vómitos de sangre fresca o restos hemáticos digeridos que pueden ser borra de café, en pozos de café, que sugieren hemorragia digestiva alta. Vamos a ver en la imagen. También las melenas son las heces negruzcas, brillantes, pastosas, pegajosas y malolientes, como si supuestamente olieran a petróleo. ¿A qué se debe esto? En algún momento, un paciente que esté sangrando a cualquiera de estos niveles que hemos visto, difícilmente va a poder regurgitar todo ese contenido sanguinolento para poder vomitar. Entonces, mucho de ese contenido va a viajar por el trayecto gastrointestinal de forma natural, normal, pero la sangre no se absorbe. Va a circular todo el contenido, va a viajar por el colon y al final en las deposiciones va a ser evidente todas las características que hemos mencionado. Usualmente tardan unas 8 horas dentro del tubo digestivo. La hematoquesia es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre una melena y una hematoquesia? Que es una hemorragia digestiva baja. Podría ser originado dentro del colon, algo que va a estar menos de 8 horas dentro de lo que viene a ser el tubo digestivo, sobre todo el colon, y 1 litro menos de 1 hora. Entonces la sangre en la S va a ser rojo rutilante, va a estar más vivo, como se dice. La rectorragia ya es netamente sangrado a través del recto, que casi ya no nos interesa.
¿Cuál puede ser el origen potencial del sangrado por los antecedentes clínicos que nos puede referir el paciente? Parecen gastropatía hipertensiva portal, un paciente que por ejemplo tenga una enfermedad hepática, o sea un paciente alcohólico dependiente del alcohol, una fístula ortoentérica como un aneurisma que es muy poco frecuente, pero va a ser algo que un paciente ya es consciente, algo que los pacientes en este caso saben las enfermedades que tienen, saben los tratamientos que han sobrellevado, entonces por eso son antecedentes clínicos. Una angiodisplasia, una enfermedad úlceropéptica, puede haber incluso alguna úlcera maligna, etc. ¿Cuáles pueden ser las causas específicas de la hemorragia digestiva alta que pueden ser sugeridas por las signos sintomatología del paciente? ¿Cuál es la principal? La úlcera péptica, para tener un dolor en el epigastrio, en el cuadrante superior derecho. ¿Y cuál va a ser su característica en un dolor, una úlcera péptica? ¿Alguien sabe? Una úlcera péptica, ¿cuál es el tipo de dolor es característico? ¿Urente? Urente. Una úlcera esofágica es muy poco frecuente en el cuento. Es difícil, bueno, no es difícil, sino es poco frecuente, más que todo por la localización del esófago para poder formar una úlcera. Recordemos que estas úlceras pépticas son por acumulación de ácido, pueden estar susceptibles a lo que viene a ser el Helicobacter pylori, pero en el esófago no se secreta ácido o muy difícilmente va a estar colonizado por el Helicobacter pylori. Entonces es muy poco frecuente. Lo que viene a ser el síndrome Mallory-Weiss, la hemorragia parcial o gastropatía portal hipertensiva, que pueden ser causas de hemorragia digestiva. ¿Qué morbilidades pueden influenciar al manejo de hemorragia digestiva alta? O sea, ¿qué otras enfermedades pueden afectar a algún paciente que tenga hemorragia digestiva alta? Por ejemplo, los pacientes susceptibles a lo que viene a ser la hipoxemia como enfermedad coronaria o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, necesita mantener niveles altos de hemoglobina. Lo que más puede condicionar una hemorragia digestiva alta en pacientes que tengan los factores de riesgo son aquellos que tengan uso de anticoagulantes, coagulopatía, trombocitopenia, disfunción hepática. Todo eso va a condicionar que esa úlcera no pueda formar su tapón de ¿qué forma la sangre? Coágulo. O sea, al perder la incapacidad o estar esa capacidad alterada, predispone netamente al sangrado. Los pacientes pueden necesitar transfusión de plasma feto congelado, de plaquetas, etc. Pero igual es riesgo-beneficio, porque un caso muy común, por ejemplo, es los pacientes que tengan una fibrilación auricular. Cuando hay una fibrilación auricular, donde la aurícula está totalmente fibrosada, no hay ritmo sinusal, el paciente puede entrar en una arritmia bastante marcada. El tratamiento prácticamente básico o estándar es lo que viene a ser la anticoagulación. Entonces, supongamos que este paciente durante varios años de su vida está tomando anticoagulantes de forma rutinaria, pero para su mala suerte desarrolla una úlcera gástrica que no se ha percatado, no le tomó importancia al dolor y a la larga ese tratamiento le va a predisponer a que pueda sangrar. ¿Y qué pasa si nosotros llega la hemorragia digestiva alta en un paciente cardíaco? Tenemos que parar el sangrado, pero no le podemos dar vitamina K, no le podemos revertir esa anticoagulación. ¿Por qué? Porque podemos formar un coágulo dentro del corazón, hacer que viaje en una parte del torrente sanguíneo y provocar ya sea un infarto agudo del miocardio, un infarto, un TEP, un tromboembolismo pulmonar, un infarto en el mesenterio. Entonces el tratamiento es completamente más complejo, diferente, algo que van a ver cuando sean médicos, ¿sí? Lo que pasa es que el ácido tranexámico, por ejemplo, tiene según la dosis, diferentes escalas de tratamiento. Hay protección endotelial, hay regeneración endotelial, y hay netamente
Dentro de la hemorragia digestiva no vamos a ver el tratamiento. Puede estar el ácido tranexámico, pero actualmente ya está en una controversia. Más adelante lo vamos a desarrollar. La escala de los medicamentos, sobre todo los AINES, ¿no? Los AINES prácticamente un uso prolongado, sin tener mucho cuidado, puede provocar las enfermedades que van a desencadenar una úlcera péptica. Al examen físico, ¿qué podemos ver? Si tenemos un paciente que está sangrando bastante, podemos ver signos de hipovolemia o una inestabilidad hemodinámica. Según la clasificación de shock, puede ser leve, severa o muy grave, o leve, moderada y grave. En lo que vamos de leve, más o menos hay una pérdida de volumen sanguíneo en un 10%. Y recuerden, chicos, ¿qué es lo primero que se altera en un paciente de shock? La taquicardia. La taquicardia, la frecuencia cardíaca es lo primero que se altera en un paciente que esté entrando en un estado de shock. Aquí dice, ¿no? Taquicardia incluso hasta en reposo. La severa va a haber una pérdida de volumen de un 15 a 30%, donde puede haber una hipotensión ortostática. ¿Qué quiere decir ortostático? ¿Cómo? A levantarse rápido. Más, no tanto al levantarse rápido, sino un paciente que esté en bipedestación, esté por total, esté parado. Ahí podemos ver incluso que la frecuencia cardíaca puede aumentar hasta 20 latidos por minuto y la tensión arterial sistólica puede incluso disminuir hasta unos 20 milímetros de mercurio. En una pérdida muy grave va a haber una pérdida mayor al 40%, puede haber hipotensión supina, puede haber hipotensión supina, que se está recostado, está echado en la camilla. Va a haber una taquicardia marcada. ¿Qué más puede pasar en un estado de shock grave que no está aquí en la diapositiva? No. Hay enfermedades, por ejemplo, cuando hay accidentes cerebrovasculares, donde hay un trombo en el cerebro, el cuerpo compensa y sube la presión. ¿Para qué? Para vencer esa resistencia. Y un error muy común en los centros de salud, que ven presiones altas sospechando de un ACV y quieren bajar la presión, y eso no se hace. Eso es otro tema. Aquí, en lo que viene a ser un shock grave, con pérdida hasta el 40% del volumen o más, hipotensión supina, taquicardia, diaforesis, pero hay algo muy importante que no está en la diapositiva. ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto? Puede haber cianosis, bien, pero hay algo bastante importante. Tiene que ver aquí arriba. Alteramiento del estado de conciencia. El paciente que está entrando en shock no le va a llegar sangre lo suficiente, aporte sanguíneo, oxígeno, nutrientes al cerebro. Seguramente les ha pasado a algunos de ustedes que van desayunados, van bien comidos, han dormido bien, a un aforo, a un simposio, un congreso donde hay varias personas, a veces el ambiente es cerrado, pero su cerebro empieza a querer dormir, le da sueño, pestañean. ¿Por qué? En realidad se debe a la exhalación de los pacientes. Sabemos que el ambiente tiene más presión de dióxido de carbono que de oxígeno. Entonces, al momento de inhalar más dióxido de carbono y el cerebro entra en un estado de hipoxia, tiene que apagarse, tiene que dormir, porque si no va a entrar en un estado de sufrimiento. Y lo mismo pasa acá. No le llega sangre, no le llega oxígeno, no le llega nutrientes. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que apagarse, porque no va a funcionar bien. Entonces el paciente pierde el estado de conciencia. En algunos casos entra en lo que viene a ser en un estado confuso. Desconoce el lugar, su nombre, etc. ¿Me entendieron? Sí. Perfecto. En los laboratorios que vamos a ver un hemograma completo, tenemos que ver netamente los niveles de hemoglobina y hematocrito para tratar de ver realmente, clasificar el estado del shock del paciente. Tenemos que tipificar los grupos y factores de reserva de glóbulos rojos. ¿Cuáles son los grupos? ¿Cuáles son? Yo. Bien. ¿Cómo? A, B, A, B, A, B y C. Y el factor RH positivo o negativo. Eso es muy importante porque la verdad no me acuerdo, pero lo voy a repasar. Hay receptores universales, hay
donadores universales, pero en ciertos casos hay personas que solo pueden recibir su mismo tipo de sangre. ¿Alguien sabe cuál es? Negativo. Sí. Por ejemplo, un que se como negativo puede recibir de negativo. Pero no me acuerdo, creo que es el B o el AB. Si no lo ven el libro, que sí o sí. El AB puede recibir de todo, pero él no puede donar a nadie. Eso, bien. Gracias. En los laboratorios también tenemos que ver las pruebas hepáticas, las funciones renales y las pruebas de coagulación. ¿Por qué estos tres parámetros son importantes? Porque dependen netamente de la circulación. Hablamos que en las pruebas hepáticas hablamos de la circulación portal, toda la sangre que le llega al hígado, prácticamente igual que el cerebro. Si no le llega lo suficiente, va a empezar a funcionar inadecuadamente, va a entrar en un estado de sufrimiento, pero el hígado, como el cerebro, no se puede apagar, no se puede dormir. Entonces las enzimas, las transaminasas pueden estar alteradas. En la función renal lo mismo, ¿no? Tenemos que excretar todo lo que viene a ser los desechos del metabolismo, y si hay poca sangre en un estado de hipovolemia, el riñón comienza a sufrir. Va a haber alteración de la creatinina, va a aumentar, la urea, etc. Y las pruebas de coagulación prácticamente es lo mismo. Hacer un paciente que esté sangrando, todos sus factores de coagulación se están perdiendo directamente en la sangre. Y en algunos pacientes que sean en grupos de riesgo, ya que sean adultos mayores, pacientes con enfermedad coronaria ya establecida o diagnosticada, o pacientes sintomáticos como el dolor precordial, la disnea, el entumecimiento del brazo izquierdo o alguna otra sospecha de una enfermedad coronaria, necesitamos hacer un electrocardiograma y unas enzimas cardíacas para descartar o ver si hay riesgo de infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio puede simular muchas otras enfermedades, incluso hasta lo que viene a ser el estado de conciencia, cianosis, etc. Cuando hacemos el laboratorio, vamos a ver lo que viene a ser la hemoglobina y el hematocrito. Cuando en la hemoglobina inicial, que es la habitual del paciente, podemos ver, al haber una disminución de la sangre total, esos niveles pueden alterarse prácticamente sin. De 12 a las 24 horas los valores reales van a estar disminuidos. Puede haber una aparente, lo que viene a ser una anemia bastante severa, marcada, pero en realidad no es fidedigna porque el cuerpo ha empezado a perder volúmenes sumamente rápido y no le da el tiempo de compensar. Lo propio en la sobrehidratación, si tenemos un paciente que está sangrando, tenemos que meterle el suero, meterle líquido, y lo que va a pasar, vamos a hemodiluir al paciente. Entonces, al momento de hemodiluir, como diluyen ustedes su ron, ¿qué más? Pues Fernet, qué sé yo, echarle más gaseosa, el Fernet se hace menos. Prácticamente lo mismo. Nosotros al sobrehidratar al paciente, al meter más suero, que vamos a hacer que los volúmenes de sangre se diluyan y estén menos concentrados, lo cual en un resultado laboratorio nos va a mantener o demostrar que la hemoglobina y el hematocrito están bajos. Tenemos que monitorear esa hemoglobina al menos cada 2 a 8 horas según la gravedad. Usualmente el laboratorio no tarda más de 10 a 15 minutos en salir. La centrifugadora tenemos que tener valores correctos, al menos en las 2 horas, al inicio, a las 2 horas y así sucesivamente. Vamos a ver que el nitrógeno urémico y la creatinina también pueden estar alterados. La sangre se puede reabsorber en el intestino delgado en poca cantidad, sí. Puede haber la hipoperfusión renal, exactamente es ahí donde sucede la alteración de la función renal. Cuando hay poco volumen, le llega poco sangre a lo que viene a ser el riñón, entra en un estado de hipoperfusión y va comenzando la alteración. Usualmente la relación es de 1 a 20. 20 puntos por lo que viene a ser la urea y 1 punto lo que viene a ser la creatinina. Pero a veces, en estado de shock, de una hemorragia marcada, esa relación va a estar alterada. Al menos de 1 a 100, otros libros dicen de 1 a 50. Entonces, en los laboratorios, cuando veamos
esa discrepancia en lo que viene a ser la relación urea-creatinina, de al menos este volumen o este marcador, podemos sospechar de un paciente en un sangrado activo. ¿Qué estudio diagnóstico vamos a realizar? El gold estándar del tratamiento y estudio diagnóstico de una hemorragia digestiva alta es la endoscopía. La endoscopía digestiva alta nos va a mostrar a visión directa qué es lo que está sucediendo en todo el tracto digestivo alto, o sea, desde el esófago, el estómago y duodeno. Puede tener una modalidad de diagnóstico de elección para la hemorragia gastrointestinal superior aguda, alta sensibilidad y especificidad de localización e identificación del problema, pueden identificar la lesión, incluso en algunos casos hasta lograr la hemostasia aguda y prevenir hemorragias recurrentes. Los que fueron al simposio vieron, ¿no? Sí. Vieron cómo colocan los clips o las grapas dentro del esófago, dentro del estómago, dentro del duodeno. Se recomienda una endoscopía temprana durante las 24 horas. Obviamente es fácil hablarlo y es otra cosa estando en el momento. Sucede a veces, como vamos a mostrar en la clasificación de Forres, paciente que esté sangrando al chorro, uno mete el endoscopio, se ensucia, se mancha y es difícil en ciertas ocasiones poder realizar una maniobra hemostática. Entonces primero tenemos que estabilizar y volver a hacer. Pero lo ideal es sí o sí al ingreso del paciente dentro de las 24 horas. En la clasificación de Forres vamos a ver cómo se clasifican estos sangrados, cuando pueden ser activos, recurrentes o sin sangrado. Los que pueden ser, por ejemplo, 1A, 1B en el activo, del 2, del A a la C y el sin sangrado en el 3. Podemos ver en YEP o al chorro que resangran hasta un 90%. En napa o babeante entre un 20 al 30%, un vaso visible no sangrante entre 30 y 51%, coágulo rojo adherido entre 25 y 41%, un fondo ulceroso hemático más o menos hasta el 5%, una lesión limpia y evolucionada hasta un 2%. Aquí podemos ver el ejemplo del Forres 1A y literalmente así sangra. A la mala suerte, como les comentaba en las clases anteriores, esa úlcera malnacida puede llegar a afectar al endotelio. Para la mala suerte del paciente, ¿qué vaso sanguíneo tiene presión? Arteria. Entonces puede afectar al endotelio y la arteria y manifestarse de esta forma. Estos pacientes en un sangrado activo, en YEP, se descompensan rápido. El volumen de sangre que pierden, como lo pueden ver, es a chorro, literalmente un grifo abierto y comienza a acumular de sangre. En este momento el paciente puede, como nosotros estar conversando, llegar porque vomitó sangre, hasta que ustedes lo pongan a la camilla de sala de emergencia y lo meten al consultorio, boom, está en estado de shock súbito, hipotenso, taquicárdico, también dependiendo de los pacientes. Más que todo, ¿en quién sucede eso? En los jóvenes. Los jóvenes, al tener la vitalidad, aguantan, pueden estar tranquilos, su cuerpo compensa rápido, pero en el momento del declive se van a la mierda. En cambio, los pacientes que van deteriorándose bien rápido son los extremos de la vida, los niños, que obviamente niños casi no hay esto, y los ancianos. Los ancianos no tienen esa vitalidad, no tienen esa fuerza, entonces se van clavando desde el principio. En el Forres 1B podemos ver un sangrado activo pero en napa. Aquí en esta imagen lo van a ver en su casa, aquí está la lesión ulcerosa y a través o por esa lesión ulcerosa empieza a babear, a caer sangre y de esa forma sigue siendo activo. En el 2A podemos un sangrado reciente de un vaso no visible o no sangrante, como podemos ver en la imagen. A la úlcera se evidencia que hubo sangrado, pero en ese momento no lo está haciendo. En el 2B hay un sangrado reciente y un coágulo adherido, como podemos ver en la imagen, donde el cuerpo hizo su trabajo, formó el tapón del coágulo para parar ese sangrado. En el 12 hay un sangrado reciente y un fondo ulceroso hemático.
dolorosa. Si se dan cuenta, comparado, no hay nada adherido, no está eritematoso, no hay coágulos, simplemente ya está limpio. ¿Qué decir con cada uno de ellos? Tampoco les voy a mencionar, ¿no? Porque cuando sean el que quiera ser endoscopista, lo va a estudiar netamente a fondo. Pero los que fueron al simposio han debido ver, ¿no?, el tratamiento de, sobre todo, el sangrado jet. Donde entra el endoscopio puede localizar el sangrado activo, como en esta imagen. Hay diferentes formas de cauterizar una úlcera. A veces puede ser por inducción de polímero. El polímero es un químico que se inyecta en lo que viene a ser la muscular de la capa del estómago. Lo que va a hacer es obliterar todos los vasos sanguíneos a su alrededor. O sea, por si se pincha acá y de pronto esto va a empezar a dejar de sangrar porque el polímero prácticamente cauteriza por lo que viene a ser agentes químicos. Otro es lo que vienen a ser los clips, donde una pinza ingresa, tracciona el punto sangrante e introduce un hemostato, un clip, una endoligadura para evitar lo que viene a ser el resangrado, etc. Anteriormente se hacía cauterizaciones por electrovectoría, pero han habido bastantes accidentes desde la perforación, incluso la detonación. ¿Por qué hay detonación? Por el oxígeno. El estómago, al momento de nosotros introducir el endoscopio, violamos literalmente todo lo que vienen a ser los esfínteres que protegen la salida y el ingreso y salida del aire por el contenido estomacal. Entonces, en ese momento ingresa oxígeno, entra el cauterio, una mala flama, una mala chispa, detona el miedo. Entonces, ¿cómo? El gas metano que se genera. También por el gas metano. Bueno, el gas metano está en el colon más que todo. Pero es más que todo por la presencia de oxígeno. Por eso mismo, cuando hay cirugía laparoscópica, no se utiliza tanques de oxígeno, sino se insufla el abdomen con CO2, con dióxido de carbono, porque no es flamable. ¿Entendieron? Muchas redundancias. Tenemos que clasificar también, según la escala de INSPO 65 score, el estado de nuestro paciente y podemos determinar la mortalidad que puede tener según el puntaje. Donde vemos los niveles de albúmina, los niveles del INR, el estado mental, la presión sistólica y la edad. Cada uno es un punto y según los puntos que podemos llegar a sumar nos va a dar la tasa probable de mortalidad de ese paciente. Siendo 0, que viene a ser lo más bajo, con 0.3%, el puntaje máximo de 5, que nos puede dar un 25% de mortalidad. Esto lo van a estudiar en sus casas, que son la clasificación de Rocker y de Blackford, para que viene a ser la clasificación de la hemorragia digestiva alta en bajo, medio y alto. La verdad que dudo que se lo pregunten, es muy largo. Bueno, aquí hemos visto qué puede causar la enfermedad, qué síntomas se puede producir, cómo se desarrolla, qué estudio es el gol estándar de tratamiento, pero tenemos que hacer un correcto triaje de nuestro paciente, saber clasificar, identificar el estado que el paciente tiene. Por ejemplo, un paciente que efectivamente haya tenido una hematemesis, por decirlo, en una oportunidad, no hay ningún signo de shock, no hay taquicardia, el paciente está estable, podemos clasificarlo como un paciente de bajo riesgo. ¿Pasar a una sala de observación general? Sí. ¿Por qué? Porque ningún paciente que vomite sangre va a ser normal, ¿cierto? O sea, vomitar sangre con coágulos de sangre es para nada normal. Entonces, un paciente que sí o sí, al menos durante esa internación, tiene que ser estudiado. Pasar a la sala de observación, realizar los estudios competentes que ya hemos visto en los laboratorios, muy probablemente programar lo que viene a ser su endoscopía digestiva alta, previo que la anamnesis. Vamos a hacer una correcta anamnesis del paciente, preguntarle, ver los factores de riesgo, si es un paciente bebedor, fumador, toma anticoagulantes y los antecedentes que ese paciente va a referir. Doctor, hace 6 meses me diagnosticaron con gastritis por Helicobacter pylori, abandoné el tratamiento, en estas últimas 3 semanas he tenido mucha pirosis, mucho dolor urente a nivel del epigastrio, entonces podemos sospechar ya de alguna úlcera formada, paciente que está evolucionando hacia la cronicidad de su enfermedad.
Y en algunos casos estos pacientes van a ser ambulatorios, vienen por esa forma, se lo medica, ya sabemos el tratamiento de la gastritis aguda y crónica, la bomba de omeprazol, programar su endoscopía a su casa para posterior control. Los pacientes que tengan una inestabilidad hemodinámica, pacientes que estén en shock, que estén en una hipotensión ortostática, una hipotensión supina, alteración de la conciencia, que veamos un sangrado activo incluso durante la evaluación de nuestros pacientes, que les va a pasar en algún momento de su vida, que les vomitan en la cara sangre, paciente que no puede ser manejado en una sala de observación común, no puede estar en una sala normal, un paciente que al menos necesita una unidad de cuidado intermedio, ideal una unidad de terapia intensiva. Ese paciente tiene que ser monitorizado continuamente todos los parámetros vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, electrocardiograma, oximetría, capnografía para ver los parámetros evolutivos de ese paciente. ¿Cuál va a ser nuestro soporte general? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando el paciente esté en la camilla, en su consultorio, en la sala de emergencia o reanimación, antes de pasar una terapia intensiva? De entrada tenemos que compensar la hipoxia. El paciente que está perdiendo sangre va a estar en estado hipóxico. Tenemos que administrar oxígeno, ya sea por una cánula nasal, porque no podemos colocarle una mascarilla con reservorio. ¿Por qué? Por los vómitos. El paciente puede vomitar y a la mierda nos va a manchar todo. Entonces, con una cánula nasal. El paciente nada por vía oral. No puede ingerir ningún tipo de líquido, peor aún algún alimento, sí o sí en NPO. En maniobras de resucitación, salvataje, pacientes que entran en un estado de shock severo, 2 vías venosas periféricas, uno en cada brazo, un catéter de gran calibre, como cual 16 perfecto, 18 aceptable, 14 ideal, pero pocas personas tienen la capacidad de soportar un 14. 16 a 18, 2 vías periféricas permeables, tenemos que responder el volumen lo más rápido posible. En algunos casos nos ha pasado pacientes que entran no necesariamente en hemorragia digestiva, sino pacientes que entran en estado de shock por otras cosas, un accidente de tránsito, una amputación traumática, no tiene un miembro, solo le queda uno. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Podemos canalizar el brazo? Sí, también la pierna, donde sea necesario, pero si canalizamos el único brazo que le queda, no podemos medir la presión arterial de forma correcta. Entonces, en algunos casos que el paciente requiera, según las indicaciones, se coloca un acceso venoso central. ¿Alguien ha visto alguna vez un acceso venoso central? Sí. Ingresa por lo más común, o lo más rápido, es hacerle en la yugular externa. Se identifica el triángulo, que no me acuerdo su nombre, que viene a ser el esternocleidomastoideo, el que va por acá y lo que viene a ser la clavícula y por un triángulo. Y sin miedo, bueno, según la técnica de anestesia, bla, bla, se funciona apuntando a la horquilla external. De esta forma van quedando paralelos hasta que ustedes lleguen a aspirar lo que viene a ser sangre, ¿no? De origen venoso en la yugular externa. Ese mismo, según la técnica de Sellinger, se introduce el catéter y ahí sin miedo, ¿no? Un acceso venoso central, una vena de muy buen calibre, podemos reponer volumen, electrolitos, todo de forma más rápida. Y en pacientes que sea necesario la intubación endotraqueal. ¿Cuándo se puede indicar una intubación endotraqueal? Sobre todo cuando se vea que el estado de conciencia es inminente, donde el paciente esté prácticamente en coma, que no responda a la escala de coma de Glasgow, que esté, por decirte, menor a 9, perdón. Se necesita la intubación endotraqueal porque el paciente no puede valerse por sí mismo en el tema de la inspiración, todo lo que viene a ser el parámetro pulmonar y circulatorio. Entonces, para un mejor manejo tiene que estar en una intubación endotraqueal bajo sedación continua. El tema de la sonda nasogástrica es de uso controversial. Hay profesores que son doctores de muchos años
que en su formación se utilizaba lo que viene a ser la sonda nasogástrica. ¿Por qué puede ser controversial? ¿Por qué puede estar discutido su uso? Porque al ser un cuerpo extraño, como podemos ver en la imagen, por más que tenga la punta roma, para la mala suerte, de forma involuntaria, al momento de introducir y llegar al estómago, podemos lesionar más de lo que ya estaba. Imaginemos que era un Forrest 2, 1B, donde hay un sangrado en napa, donde el sangrado puede ser controlable, no está en hiel. Para la mala suerte, al momento de introducir la sonda, terminamos de volver a lesionar, volver a exponer el vaso sanguíneo y desencadenar otro tipo de sangrado. Pero puede ser útil sobre todo cuando hay, al introducirlo, el diagnóstico, ¿no? Vamos a ver si sale un rojo rutilante, bastante espeso, puede haber en pozos de café, que quiere decir que esa sangre ha sido fermentada, un par de horas dentro del estómago, o incluso puede haber líquido bilioso sin sangre, nos va a dar a visión directa qué es lo que está sucediendo dentro del estómago. Y aparte de eso, podemos realizar lavados, podemos introducir solución fisiológica fría, o sea, literalmente en hielo, o incluso agua de grifo con altísimo hielo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace el agua fría? Vasoconstricción. Entonces, para ver o evitar, tratar de estimular ese estómago que haga vasoconstricción y así disminuir el sangrado. Podemos remover sangre fresca, coágulos que estén estancados. Podemos incluso con la sonda nasogástrica, después de hacer el lavado, facilitar la endoscopía porque ese estómago va a estar vacío. ¿Entendieron? Sí. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué tipo de líquidos utilizamos en la resucitación con líquidos cristaloides? Tenemos que tener una estabilización adecuada antes de una endoscopía. Podemos responder de 500 a 1000 ml de solución salina por Ringer lactato mientras se tipifica y se cruza la transfusión. Actualmente, y según el ATLS, en su 11ª edición, antes se hablaba de netamente la reanimación hídrica con líquidos cristaloides fisiológico y el Ringer lactato. Actualmente, según el ATLS, se repone lo perdido. Si el paciente perdió sangre, hay que reponer sangre según los criterios de transfusión, que lo vamos a ver adelante. Y mientras eso sucede, de tipificar al paciente, conseguir el grupo correcto, etcétera, tenemos que reponer de esta forma con Ringer lactato de preferencia de 500 a 1000 ml sin miedo. ATLS dice 2000 ml al ingreso. Por más que el paciente esté en un estado de shock leve o esté en un estado de shock moderado, 2 litros sin miedo se tiene que perfundir a ese paciente. ¿Por qué? Porque no hemos cerrado el grifo. Si el paciente sigue sangrando, ya sea en hiel, ya sea en capa, como sea, sigue perdiendo volumen. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de expandir el volumen para compensar esa pérdida sanguínea. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que una presión arterial sistólica al menos por encima de los 100 milímetros de mercurio, y si el paciente está con el acceso venoso central, tiene una presión venosa central al menos 5 centímetros de agua. ¿Cuánto es lo normal de la presión venosa central? ¿Cómo? Ideal por encima de 7. Tampoco que tenga 20 va a ser bueno. Ideal por encima de 7, algunos libros dicen de 6 a 8, de 7 a 8, de 7 a 9. Pero ustedes memorícense por encima de 6 a 7 está bien. La presión venosa central no es como la frecuencia cardíaca o la presión arterial sistólica que la podemos medir todo el tiempo. Para que sea un estado significativo y compensatorio, la presión venosa central se mide de cada 4 a cada 6 horas. Entonces, en el momento que el paciente ingresa al catéter, se toma la presión venosa central. Reanimamos todo esto y a la 4ª hora volvemos a tomar. Podemos utilizar cristaloides artificiales, sí, como pueden ser los hidroxietilamidón del 6%, también conocido como, ¿cómo se llama el nombre comercial? Ahí está, creo que no lo uso. El objetivo de estos coloides
iniciales, al ser un coloide tiene porción oncótica, que es lo que va a hacer al momento de estar en el torrente sanguíneo, va a secuestrar líquido en lo que viene a ser el espacio tisular, el espacio celular del organismo. Entonces, el momento que está viajando por el torrente sanguíneo, secuestra líquido de los músculos, de los ligamentos, de donde pueda, para poder expandir ese volumen, para poder compensar la pérdida ya establecida. Y los coloides naturales, como son el plasma fresco congelado y la ceroalbúmina, netamente son coloides naturales, ¿no? Tienen netamente gran cantidad de albúmina y prácticamente la misma función: secuestrar, aumentar la presión oncótica dentro de los vasos sanguíneos para secuestrar líquidos de la periferia. Los pacientes con sangrado y una hemorragia digestiva alta son candidatos a transfusión, sí. Pero primero tenemos que identificar si el paciente necesita. Recordemos que no es sencillo, o no deberíamos confundir porque nos dé la gana. Realizar una transfusión a un paciente, someterlo a probables riesgos, por más que haya sido el donador estudiado, tenga todas sus serologías negativas como son VIH, hepatitis B, sífilis, no me acuerdo qué otra más. Existe el riesgo de alguna contaminación y al momento de nosotros transfundir a un paciente sin la necesidad lo sometemos a ese riesgo. Poco frecuente, muy raro, pero puede pasar. ¿Y cómo vamos a indicar dónde vamos a no dudar en realizar una transfusión? Cuando nuestra hemoglobina esté de 7 a menos gramos sobre decilitro. En este estado ha perdido prácticamente la mitad del volumen sanguíneo, ha perdido la mitad de lo que vienen a ser sus glóbulos rojos. Entonces, en estos casos no hay dónde equivocarse, no hay dónde dudar. Sí o sí tenemos que transfundir a nuestro paciente, obviamente previa tipificación, etc. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mantener una hemoglobina de 9 gramos sobre decilitro en adelante, o mayor a 7 hasta 8. Ahora yo les hago una pregunta: ¿qué pasa si un paciente está con 8? Con 8 de hemoglobina y está tranquilo, está consciente, orientado, tiempo, espacio, persona, conversando, etc. ¿Lo transfundimos o no? No es necesario. ¿Qué nos va a determinar? Como decía mi profesor, la clínica es soberana. Si vemos un paciente en un estado consciente, orientado, conversando, etc., no necesita una transfusión, porque puede ser incluso una hemoglobina falsa, ¿no? Que se haya concentrado, que sí, y se haya diluido, perdón, por el volumen, entonces no necesita. Ahora, ¿qué pasa si un paciente efectivamente tiene una hemoglobina de 8, el mismo puntaje, pero sigue somnoliento, sigue en un estado confuso o sigue persistiendo una presión arterial sistólica menor a 90, una taquicardia hasta ortostático o supino? ¿Necesita transfusión? Sí. Sí. La clínica, independientemente del puntaje, nos tiene que determinar. Donde no tenemos que titubear es entre 7 a menos. Ahí no hay titubeo. Por más que el cama esté consciente, esté charlando, porque sea joven, le pasan sangre sin miedo. Pero a partir de los 8 en adelante, o como dice el libro, a partir de los 9, hay que tener la consideración, si necesita o no. En el manejo hematológico, la sangre activa y las coagulopatías, podemos transfundir también paquetes de plasma o paquetes activos de lo que vienen a ser las plaquetas, ¿no? Un plasma fresco congelado o un paquete de plaquetas para tratar de apaciguar ese sangrado y responderlo. Ahora, en lo que viene a ser la supresión del ácido, teniendo en cuenta que la principal causa son las úlceras, tanto gástricas como duodenales, y eso se debe a la hipersecreción de ácido. ¿Cómo nosotros inhibimos netamente eso? Un inhibidor de la bomba de protones es de esta forma. Con el omeprazol, que puede ser un bolo inicial de 80 miligramos en bolo, sin miedo, 2 ampollas por el acceso venoso para como tratamiento o bolo inicial.
Y de ahí nosotros tenemos que hacer la famosa bomba de omeprazol. Puede haber una perfusión continua de 8 miligramos por hora por 72 horas, y otra opción es de 40 miligramos intravenosos cada 12 horas. Actualmente, y no está en la diapositiva, y se lo voy a preguntar en su examen, la bomba de omeprazol de forma correcta son 5 ampollas. Tenemos el objetivo de tener ¿cuánto? 100 miligramos al menos cada 12 horas. Entonces, ¿cómo se indica? 100 miligramos de omeprazol por 5 ampollas tiene que ser transfundido durante 12 horas. Y eso tiene que ser 2 veces al día. Un total de 200 miligramos en 24 horas, dividido en 2 tomas, pero de una infusión de 12 horas. ¿Se entiende? En otras palabras, 100 miligramos de omeprazol cada 12 horas, pasar en 12 horas. Repito, ¿entendieron? Repito. 100 miligramos de omeprazol tiene que pasar en 12 horas, y esa misma dosis cada 12 horas. Exactamente, 2 veces al día, 200 miligramos en total. De esa forma nosotros inhibimos netamente la producción del ácido. El ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, que puede estar en pacientes con hemorragia digestiva alta, y un metaanálisis encontró beneficios en cuanto a la mortalidad de estos pacientes, pero no con respecto a la hemorragia. Como les decía, en la función del ácido tranexámico tiene protección endotelial, penetración endotelial, inhibe netamente los fibrinolíticos, o sea, va a predisponer a la formación de coágulos, pero no necesariamente va a actuar netamente sobre la enfermedad de la hemorragia digestiva alta. No está mal, darle no le va a hacer mal. Porque los médicos decimos, preferimos darle, que sabemos que no le va a hacer mal y que nos puede ayudar en un futuro con respecto a la mortalidad. Aquí podemos ver, ¿no?, un ejemplo dentro del endoscopio, localiza la lesión y coloca la endoligadura de esta forma. Aquí está la úlcera, como pueden ver en la imagen, como dije, la pinza retrae, tracciona la úlcera mal nacida y coloca el endoclifo o el endocaptelio, como podemos ver en la imagen. El reflejo no me está viendo. Creo que de esta forma se ve. Y eso va a seguir su curso natural 2-3 meses, si no me equivoco, y esto automáticamente se cae y se elimina por la anestesia. Como podemos ver así en la imagen. Que yo sepa, no hay un límite de cauterizaciones. Pueden utilizar las que sean necesarias con el objetivo de cortar el sangrado. Una curiosidad, antes del desarrollo de la endoscopía, o cuando ya había endoscopía, pero no había ligadura ni nada de esa tecnología. ¿Cómo? Morir todo. La mayoría sí, pero se hacía una última intención de salvarlo. ¿Qué creen? Se lo operaba. Yo conozco a un doctor que es cirujano digestivo, pero no tiene 80 años, 78. Y una vez me llaman a la clínica porque había recibido un paciente con una hemorragia digestiva alta y no podía estabilizarlo. Yo fui, reanimamos todo, y al momento de que queríamos hacer la endoscopía, el sangrado era activo, y como le dije, manchaba la cámara y no dejaba ver nada. Entonces dije, no importa, pero ni modo, hay que pasar a la terapia, seguir con el tratamiento, responder volumen, sangre, bla bla, plasma para tratar de parar el sangrado, pero el doctor le entró la loca idea que quería operar. Entonces yo lo miraba y decía, en mi vida había escuchado o leído el tratamiento, en algunos casos era quirúrgico. Entonces me obligó a buscar anteriores artículos de años atrás, del 90, me acuerdo que leí uno, donde efectivamente hablaba de una
una gastrectomía radical por una hemorragia digestiva. Se entraban a operar y usualmente los sangrados son en la curvatura mayor o cerca del píloro, entonces los pinzaban y los cortaban en el estómago. Los entraban. ¿Sí? Hacer una gastrectomía parcial se llama, o sea, sacarle la mitad del estómago, como decirle, acá, ¿lo ven? Que si el sangrado era aquí y lo cortaban así, para evitar el sangrado. Pero la mortalidad era del 70%. Le cortan la lesión